Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Una vez más estamos juntos a ustedes en este segmento que quiere ayudarnos a hacer actual, a conocer y así acompañar al Papa en este mensaje que semana a semana desde la Plaza San Pedro nos dirige a todos los fieles católicos y que ya es habitual desde hace tantos años, ¿no es cierto, Alto? Pues muy buenas tardes, qué gusto tenerte hoy. Nos ha faltado nuestro compañero de trabajo, ¿no? Por las tormentas o algo, creo que ha habido problemas, pero sí, pues gracias, aquí estamos de nuevo, padre. Así es, y bueno, juntamente con ustedes y con Alto vamos a poder compartir un poco la reflexión del Papa que ha querido regalarnos como un resumen, podríamos decirlo, de esa experiencia tan hermosa que el Señor le ha regalado de poder ir a Tierra Santa, ¿no? Sí. Que son pocos los papas. El Papa que inauguró esta primera visita a Tierra Santa fue el Papa Pablo VI. Así es. Y que pues ya después fue Juan Pablo II, el Papa Benedicto y ahora ya el cuarto Papa, ¿no? Y es impresionante que ninguno de los papas anteriores hayan visitado Tierra Santa, ¿no es cierto? Y siendo tan importante para toda la fe cristiana. Que hayan pasado por la tierra como papas sin tener esa oportunidad maravillosa de estar en las tierras del Señor Jesús. Claro, y sí, en el internet y en el periódico, en todos lados hemos visto esos abrazos que se han dado las tres religiones, los musulmanes, los judíos y el cristianismo, el católico. Sí, es increíble cómo se ven da como decir, ¿por qué el mundo no puede estar así unido? ¿Por qué siempre separados por todo lo que existe? Así es. Sí, y de hecho uno de los motivos de este viaje del Papa ha sido precisamente llevar ese mensaje de paz, especialmente entre el pueblo judío y el pueblo palestino, porque son pueblos que han sufrido mucho, han tenido conflictos durante tantos años, y el Papa, sin duda, con esa misión de ser mensajero de la paz, ha querido llevar pues este mensaje. De hecho ha invitado a los presidentes, al Vaticano, a seguir este diálogo de paz, y al mismo tiempo el Papa ha querido con esa visita conmemorar, agradecer y recordar esa primera visita que hizo hace 50 años el Papa Pablo VI, Sí. En la cual se unió por primera vez, o hubo un encuentro histórico entre él y el patriarca Atenágoras. Esto fue en el 64, habrá sido hace 50 años. Sí, cómo se abrieron las puertas a ser una iglesia unida, una iglesia que así como la dejó Jesucristo, que quiere que todos seamos uno en él. Así es, y es importante porque a partir de ahí como que es esa primera plataforma en la cual ha habido un diálogo, un inicio de diálogo, estas dos confesiones. Pero vamos, ¿te parece que vayamos al video del Papa, que pues nos dará esa pequeña explicación de lo que fue ese viaje tan hermoso a Tierra Santa? Hermanas, como saben, fui como peregrino a Tierra Santa. Doy gracias a Dios y a cuantos lo han hecho posible. Esta peregrinación tenía 3 propósitos. Primero, conmemorar el encuentro del Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras hace 50 años. Un gesto profético en el arduo pero esperanzador camino hacia la unidad de los cristianos. Con tal motivo, junto al actual patriarca de Constantinopla, Su Santidad Bartolomé, hemos rezado pidiendo al buen pastor la fuerza necesaria para proseguir con tesón hacia la plena comunión. El segundo propósito ha sido animar el proceso de paz en Oriente Medio. He querido llevar a todos en el corazón, exhortándolos a ser artesanos de la paz y agradeciendo a las autoridades los esfuerzos en favor de los refugiados y su compromiso por apaciguar los conflictos. Además, he invitado a los presidentes de Israel y de Palestina a venir al Vaticano para rezar juntos por la paz. El tercer propósito ha sido confirmar en la fe
a las comunidades cristianas que sufren tanto y expresarles la gratitud de la Iglesia por su valiente presencia en Oriente Medio y su impagable testimonio de esperanza y caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor por nuestros hermanos de Tierra Santa, por la paz en Oriente Medio y por la unidad de los cristianos. Muchas gracias. Dominus vobiscum, et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bueno, así el Papa nos ha querido regalar estas 3 reflexiones hermosísimas de su por qué fue a Tierra Santa, y que pues hoy vamos a completar. Ya se nos ha incorporado, gracias a Dios, Sandro. Muy buenas tardes, después de un día un poco conturbado, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios ya vamos saliendo. Ya el hecho que estés aquí ya para nosotros es una alegría y una bendición. Entonces el Papa nos ha querido dar esas 3 reflexiones, ese encuentro especial con el patriarca Bartolomé, en un encuentro histórico que sucedió hace 50 años entre el Papa Pablo VI y Tenágoras. La segunda reflexión que el Papa nos quiere ofrecer es precisamente ser ese mensajero de paz, ¿no es cierto? Mensajero de paz entre estos 2 pueblos que han sufrido tanto, ¿no es cierto?, que es el pueblo musulmán, el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Y el tercero, que es ese llegar a confirmar, a animar, a fortalecer a estos pueblos, a esta comunidad cristiana que ha sufrido tanto y que lógicamente ha traído, ha sabido perseverar en medio de tantas persecuciones y de tantas situaciones tan difíciles en este periodo. Entonces, si quieren, podemos ir así rapidito reflexionando la primera parte. Y aquí el Papa dice en esa primera reflexión, dice: en ese lugar donde se proclamó la resurrección, hemos visto la amargura y el sufrimiento de las divisiones que aún existen entre los discípulos de Cristo. Realmente esto hace mucho daño, daña al corazón. Todavía estamos divididos en el lugar donde se ha anunciado la resurrección, donde Jesús nos da la vida. Nosotros aún estamos divididos, pero sobre todo en esta celebración cargada de fraternidad mutua, de estima y afecto, escuchamos la voz del buen pastor resucitado que quiere hacer de todas sus ovejas un único rebaño. Qué lindo el ejemplo que nos da el Papa. Al igual que los papas anteriores, la primera cosa que hace en este aspecto de tratar de unificar a los cristianos es pedir perdón. ¿Verdad? Qué lindo. Es el primer paso que tenemos que dar para poder resolver cualquier división. ¿Verdad? Pedir perdón, reconocer que en cualquier problema, en cualquier división, a nivel de familia, ¿verdad? A nivel de amistad, a nivel de naciones, a nivel de pueblos, siempre hay culpa por ambos lados, ¿verdad? Entonces, el primer paso tiene que ser ese reconocerse culpable en parte, ¿verdad? Pedir perdón, y ya después el camino pues puede comenzar. Para la reconciliación. Sí, y cómo es que todos los papas que han llegado, lo primero que siempre se les están diciendo es pedir perdón por todo lo que ha estado ocurriendo, y al final es como un borrón y cuenta nueva, porque no tiene nada que ver hace 100, 200, 300 años lo que pasó, pero como iglesia pide perdón si algo ha estado mal, y ese es el primer paso, como decís, Sandro, para seguir adelante con esto. Así es, y como el Papa con ese gesto, pues digo, de verdad, de humildad, reconoce todo lo que la Iglesia Católica ha contribuido para esa división, pero al mismo tiempo esa confianza, especialmente en el Espíritu Santo.
para que sea Él el que una vez más sane esas heridas. Y eso también lo habla el Papa en el otro aspecto, ¿verdad? En el aspecto de buscar la paz de esos pueblos que están en esa región. Solos no pueden, ¿verdad? Entonces, en línea con la catequesis que hemos estado viendo, ¿verdad? Él se da cuenta que todo lo que sirve para una reconciliación, como ser humildes, tener fraternidad, reconciliarse, solo puede venir del Espíritu, ¿verdad? Por nuestros propios huesos no sale eso. No podemos. No, y cómo no se queda corto, porque invitó al presidente, o sea, a los dos presidentes que están en conflicto, tanto Israel como Palestina, al Vaticano, y no los invitó a firmar la paz, sino que a orar por la paz, que es muy importante la oración, que es el otro aspecto que es el ejemplo y es lo que ha puesto el Papa, que la oración es importantísima. Y es impresionante cómo hace unas cuantas semanas el secretario de Estado de una potencia declaró que los intentos de paz entre estos pueblos se había quebrado. Así es. Pero no está ahí la última palabra, ¿verdad? En el Papa, en una persona, un cristiano que tiene esperanza, que cree en la capacidad de reconciliación, no termina ahí la cosa y recomienza, ¿verdad? Como un nuevo brote, una esperanza de una reconciliación, ¿verdad? De hecho, el Papa dice que el segundo propósito es precisamente alentar a esa región en el camino hacia la paz, que es don de Dios. O sea, primero reconoce que el artífice de esta paz será siempre Dios y compromiso de los hombres, ¿no? Esa doble faceta, ¿no? Como Dios da esa gracia, pero el hombre lógicamente tiene que colaborar. Lo he hecho siempre como peregrino en nombre de Dios y del hombre, llevando en el corazón una gran compasión por los hijos de esa tierra que desde hace mucho tiempo conviven con la guerra y tienen derecho de conocer finalmente días de paz. Creo que son palabras tan llenas de esa unción y de ese bien que hay en el corazón del Papa para que realmente en estos lugares realmente haya un verdadero camino hacia la paz. Y como decían, el mayor gesto es llevarlos a este centro, vamos a decir, neutral, que es el Vaticano, y orar juntos. El pueblo judío es un pueblo religioso, es un pueblo lleno de fe. El pueblo palestino, musulmán, es un pueblo lleno de fe. Entonces, que estemos los tres unidos, monoteístas, los tres que creemos en un solo Dios, unidos en oración, sin duda que eso tiene que ser una fuerza que el Señor escuche desde lo alto. Qué bonito el ejemplo para poder tirarlo a todo el mundo y poderlo aplicarlo aquí en el país también. ¿Cómo es posible que habiendo tantas fuerzas antagónicas que pelean unas con otras, como el Papa es un ejemplo de que sí se puede dialogar, sí se puede llevar a estas partes en conflicto y unidos con la oración y sabiendo que solamente Dios va a poder resolverlo, ni tanto una fuerza ni la otra fuerza. Solamente es Dios. Como el Papa se apoya mucho en la oración del pueblo, ¿verdad? Tanto en el aspecto el tercer aspecto que él tocó, ¿verdad? De las comunidades cristianas que sufren tanto allá, que son tan pequeñas ahora, muchos se han salido de esa tierra. Han tenido que salir, la oración por ellos, la oración por ese encuentro, ¿verdad? En realidad la oración es un acto de fe, es creer en el poder de la oración, ¿verdad? Y como cristiandad tenemos que hacer caso de ese llamado, en realidad orar para que esto que se puede gestar, ¿verdad?, en realidad suceda. Así es, sí. De hecho, el Papa dice en este tercer objetivo, dice, he expresado además que este viaje ha sido una oportunidad para confirmar en la fe a las comunidades cristianas y agradecer a toda la Iglesia la presencia en esa zona y en todo Medio Oriente de los cristianos a los que ha denominado valientes testigos de esperanza y caridad, sal y luz, que con su vida de fe y de oración y con la apreciada actividad educativa y asistencial trabajan a favor
de la reconciliación y del perdón, contribuyendo al bien común de la sociedad. Entonces, realmente, Editorio, a mí me conmovió mucho esas fotos que salieron el Papa rezando en el muro de Belén, sí. no de los lamentos, sino Sí. en el muro de Belén, con una cantidad de escritos, sintiendo ahí la voz de los cristianos que están oprimidos, que aquí estamos como en un gueto, Sí. ¿no es cierto? Y como interesante, el Papa siempre dice dos palabras y dice todo. Dice que son sal y luz. Y en una olla de que está cocinando, no toda la olla es de sal, ¿verdad? Todo ese Medio Oriente es la comida. Y unos poquitos cristianos son la sal que le dan sabor a esa comida y le dan luz. Igual que en el lucernario, una simple cirio que es Jesucristo, después le da luz a todo. O sea, que es un ejemplo vivo de cómo el Papa viene a mover las cosas y tomar en cuenta de que con la ayuda de Dios todo se puede. Y que es consciente el Papa, precisamente, es consciente de que en ese pedazo de tierra hay un gran sufrimiento, hay un gran grupo de hombres, de mujeres fieles a su fe, que han sido mártires, y que día a día en ese martirio, en ese testimonio, sigue la presencia cristiana. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando los momentos que me ha tocado ir a Tierra Santa, ver, por ejemplo, el trabajo de los frailes franciscanos. Si no fuese por los frailes franciscanos allá, de mantenerse en los lugares santos y custodiarlos y cuidarlos, realmente la iglesia hubiese perdido todo ese patrimonio espiritual. El Papa textualmente dijo: estos franciscanos son buenos, su trabajo es realmente bueno y todo lo que hacen. Sí. Estaban Estaban agradecidísimos. como emocionados de lo que están haciendo los franciscanos y durante tantos siglos. Sí, No solo ayer, sino que que siglos. llevan y siglos. 800, desde 1200, que han estado ahí al pie del cañón aguantando persecuciones, amenazas, incluso muertes. Yo no sé cuántos franciscanos Han muerto. mártires han muerto a lo largo de estos siglos ahí, custodiando y preservando para la cristiandad esos lugares que son realmente santos. Por eso, ¿cómo tenemos que agradecer? ¿Cómo tenemos que pedir por los cristianos que están allá? Que el Señor les dé fortaleza en su fe, que a pesar de las presiones, que a pesar de cómo los están muchas veces arrinconando, ¿no?, ellos sepan ser fieles y mantener ese don tan grande y tan hermoso que es la fe cristiana en esos lugares que son para nosotros importantísimos. Imagínense el lugar donde Jesús nació. Y como dijo el Papa desde el principio, dijo, en el lugar donde resucitó Jesucristo hay tanto conflicto y tanto, o sea que es como que es un reflejo de lo que es el mundo. El mundo quiere destruir todo lo que viene de Dios, pero como la lectura del día de hoy, jamás lo podrá vencer, porque Él estará con nosotros. Todos los días. Y es importante que no digamos, bueno, no podemos hacer mucho, ¿verdad? Aquello está tan lejos, es tan diferente a nuestra realidad. El Papa nos está diciendo, podemos hacer mucho por la paz en esa región, por la reunión que se va a tener en el Vaticano, ¿verdad? La oración, tenemos que confiar en el poder de la oración. El Papa nos está invitando, ¿verdad?, a ser un solo cuerpo. Y la última cosa, que es lo que se nos estaba quedando a mí un poco afuera, es lo de ser artesanos de la paz. Que cuando vino Juan Pablo II, siempre me resuena eso, ser artesanos. Y la artesanía no es, como dijo el Papa, no es una fábrica que mete producción y saca miles de pases, sino que es día a día, con la actitud de cada una de nuestras personas para poder hacer el trabajo de cada uno de los cristianos para poder forjar un mundo mejor. Así es. Y el Papa finaliza pues esta audiencia invitando a todos los fieles a rezar una Ave María por la paz. Por lo tanto, yo les invito a que en algún momento de este día dediquemos ese momentito para encomendarnos a María, para que ella, Reina de la Paz, también pueda interceder por el mundo, por Tierra Santa y por nuestro país, El Salvador. Que Dios les bendiga. Vamos ahora
a unirnos a María en esa coronilla a la divina misericordia. Y ya no das para más, si estás perdiendo la fe, y ya no hay tiempo para ti.